Tal vez consideres que postergar las tareas es simplemente una dificultad para organizar tu tiempo. Posiblemente te etiquetes como perezoso, falto de autodisciplina o sin motivación suficiente. Pero ¿qué sucedería si la razón por la cual no logras concluir las actividades o incluso iniciarlas no tuviera relación alguna con la productividad? ¿Qué pasaría si no se tratara de tu agenda diaria, sino de tu pasado emocional? Porque para numerosas personas, la tendencia a aplazar no constituye el problema central. Se trata de una manifestación externa, una consecuencia silenciosa e invisible de la vergüenza experimentada durante la infancia. No la vergüenza relacionada con tus acciones, sino aquella vinculada con la identidad que te dijeron que debías adoptar. Hoy deseo explorar las enseñanzas que pueden extraerse de las ideas de Carl Jung sobre este tema. ¿Por qué el miedo a ser observado penetra tan profundamente en nuestro ser? Y cómo sanar este temor puede convertirse en la clave no solo para cumplir con nuestras responsabilidades, sino para sentir que finalmente tenemos permiso de existir plenamente. La vergüenza nace cuando por primera vez te comunican que eres excesivo. Solemos conceptualizar la vergüenza como algo que surge al cometer errores. Sin embargo, el tipo de vergüenza que moldea tu existencia adulta generalmente no proviene de una falta específica. Emerge de haber sido llevado a sentir que tu esencia misma era incorrecta. Y comienza tempranamente. Tan temprano que posiblemente ni siquiera reconozcas cuán profundamente está integrada en tu percepción personal. Probablemente solo estabas siendo auténtico. Quizás eras alguien lleno de curiosidad, rebosante de energía, cargado de emociones intensas. Tal vez llorabas con facilidad o reías de manera sonora. O tenías aspiraciones grandiosas y una fantasía desbordante, y entonces alguien respondió negativamente. Te dijeron que te calmaras, que maduraras, que dejaras de ser tan dramático. O quizás no dijeron nada en absoluto. Simplemente te miraron con decepción o retiraron su cariño cuando más lo necesitabas. Y no comprendías el motivo. Solo sabías que tu presencia parecía generar tensión. Que ser visto, ser escuchado, ser tú mismo provocaba incomodidad. Y la incomodidad para un niño se percibe como peligro. Carl Jung creía que aquello que reprimimos durante la niñez no desaparece. Se oculta bajo la superficie. Se convierte en parte de la sombra, esas porciones inconscientes y ocultas de nosotros que continúan influenciando nuestro comportamiento desde lugares no visibles. Escribió que la aceptación de uno mismo constituye la esencia de todo el problema moral y representa el resumen de una visión completa de la vida. Pero ¿cómo puedes aceptarte cuando te enseñaron desde pequeño que tu naturaleza esencial era problemática? Entonces, te adaptaste. Intentaste volverte más aceptable. Sonreías cuando no te sentías feliz. Permanecías callado cuando algo dentro de ti deseaba expresarse. Te hiciste más pequeño, más cauteloso, más digerible. Comenzaste a editarte a ti mismo. Y con el tiempo, esta edición se vuelve tan automática que ni siquiera notas que la estás realizando. Pero tu sistema nervioso sí lo percibe y mantiene el registro. La vergüenza no es ruidosa. No siempre se anuncia con grandes manifestaciones emocionales. A veces aparece en forma de vacilación silenciosa, en la manera como te detienes antes de expresar tus pensamientos, en cómo diluyes tus ideas, en cómo dudas antes de actuar, no porque carezcas de habilidad, sino porque alguna parte enterrada de ti aún teme el rechazo. Jung también expresó que no podemos transformar nada a menos que lo aceptemos. La condenación no libera, sino que oprime. Tantas personas se condenan por postergar sin comprender a qué están realmente respondiendo, porque la vergüenza posee memoria. Y aunque tu mente adulta haya avanzado, tu cuerpo emocional aún recuerda la primera vez que fue castigado por ser genuino. Y esta memoria no se desvanece. Forma la manera en que te relacionas con el esfuerzo, la expresión e incluso
el éxito. No es sorprendente entonces que las cosas que más anhelas, la libertad creativa, el reconocimiento, la confianza en ti mismo, sean también las que se sienten más peligrosas porque requieren visibilidad. Y la visibilidad fue lo que una vez te lastimó. Piensa en las ocasiones cuando has retrasado algo importante para ti, no porque no te importara, sino porque te importaba tanto que te asustaba. En lo profundo, una parte de ti recuerda. La última vez que fui completamente yo mismo, no fue seguro. Y entonces, postergar se convierte en la forma que tiene tu cuerpo de decir, aún no. No confía en que será recibido con aceptación. Aquí es donde comienza la raíz de la postergación. No con la pereza, sino con el miedo. Un miedo que fue plantado tempranamente en momentos donde te dijeron que eras demasiado ruidoso, demasiado sensible, demasiado opinativo, demasiado emocional, demasiado intenso, y en lugar de cuestionarlos a ellos, te cuestionaste a ti mismo. Eso es lo que hace la vergüenza. Convierte lo que te hicieron en algo erróneo contigo. Te hace creer que esconderte es más seguro que ser honesto, que contenerte es más inteligente que aparecer, que no intentar es mejor que ser visto y posiblemente rechazado. Pero ¿qué tal si no eres demasiado intenso? ¿Qué tal si nunca lo fuiste? ¿Qué tal si simplemente eras demasiado vital para alguien que no sabía cómo manejar tu vitalidad? ¿Qué tal si tu tendencia a postergar no es un defecto, sino un mensaje de la parte de ti que aún cree que ser visto te costará algo? Jung creía en traer la sombra hacia la luz. Creía que las partes de nosotros que ocultamos no son nuestros enemigos, son las llaves hacia nuestra integridad. Así que la próxima vez que te sorprendas, dudando, aplazando, distrayéndote, detente, no para avergonzarte, sino para preguntar qué parte de mí tiene miedo y qué recuerda esa parte, porque ahí es donde comienza la sanación, no en esforzarse más, sino en escuchar más profundamente, no en arreglar tu productividad, sino en reclamar las partes de ti que una vez fueron hechas, sentir indignas de ser vistas. Frecuentemente conceptualizamos la postergación como un defecto en nuestra fuerza de voluntad, algo que necesita ser corregido con más disciplina, mejores hábitos, horarios más estrictos. Pero cuando observas bajo la superficie, postergar no es una falla del esfuerzo, es una respuesta del sistema nervioso, un intento silencioso e inconsciente de protegerte de algo que una vez se sintió abrumador o inseguro. A primera vista, parece inofensivo. Pospones algo. Te dices que lo harás mañana, pero el mañana sigue moviéndose. La lista de pendientes se vuelve más pesada y bajo la superficie, una historia más profunda se está desarrollando. Porque la tarea que estás evitando no es solo una tarea. Lleva significado, peso emocional, una sensación de riesgo personal. Y para muchas personas, ese riesgo no se trata del trabajo en sí. Se trata de lo que representa. Podrías estar evitando escribir algo no porque sea difícil, sino porque expresar tus pensamientos reales aún se siente vulnerable. Podrías retrasar terminar un proyecto, no porque seas descuidado, sino porque completarlo significa que alguien finalmente podría verlo y juzgarlo. Podrías evitar comenzar algo nuevo, no porque seas perezoso, sino porque aún cargas la creencia de que cualquier cosa que hagas nunca será lo suficientemente buena. Carl Jung expresó que aquello a lo que te resistes no solo persiste, sino que crecerá en tamaño. La postergación es frecuentemente esa resistencia silenciosa, no contra el esfuerzo, sino contra la exposición, contra los riesgos emocionales ligados a ser visto, evaluado o incluso celebrado. Porque la celebración puede sentirse tan peligrosa como la crítica cuando fuiste criado para sentirte indigno de atención. Para muchas personas, el miedo al fracaso es real, pero igualmente real, a veces incluso más, es el miedo al éxito, porque el éxito trae visibilidad.
La visibilidad trae atención. Y la atención, especialmente para alguien que creció sintiéndose examinado o incomprendido, puede percibirse como amenazante. Entonces, la mente aprende un patrón protector. Retrasar. Si no lo hago, no tengo que enfrentar lo que viene después. Si no lo intento, no puedo fallar. Si nunca lo termino, nunca será juzgado. Es una forma de seguridad emocional. No lógica, pero profundamente protectora. Y mientras más te criticas por ello, más inseguro se siente avanzar. Jung creía que la psique se protege a través de defensas, y la postergación es una de esas defensas, una manera sutil de evitar el dolor emocional. Podrías no estar consciente de lo que temes, pero tu cuerpo recuerda. Recuerda el dolor del rechazo pasado, la humillación de ser señalado, el silencio después de que expresaste tu verdad y nadie respondió. Y entonces ahora cuando es momento de actuar, tu sistema nervioso vacila. Esto no es una señal de debilidad, es una señal de historia, una indicación de que en algún punto del camino tu esfuerzo se vinculó con peligro emocional. Aprendiste que intentar tenía un costo. Y entonces tu mente creó un sistema para mantenerte a salvo, un retraso, una pausa, un pequeño espacio entre tú y la amenaza. Ese espacio es lo que ahora llamamos postergación. Pero cuando la postergación es vista por lo que verdaderamente es, una estrategia de supervivencia, deja de ser una falla moral y comienza a ser un mensaje. Un mensaje de que algo en ti aún se siente inseguro, de que algo en ti necesita gentileza, no presión, comprensión, no castigo. No necesitas superar la postergación presionándote más fuerte. Necesitas entender qué parte de ti tiene miedo y por qué. Y ahí es donde comienza la sanación. No en trucos de productividad o videos motivacionales, sino en una autoindagación profunda. ¿Qué representa esta tarea para mí? ¿Qué pasaría emocionalmente si la llevara a cabo? ¿Cuya voz escucho cuando imagino terminarla? ¿Y qué historia aún cargo sobre lo que significa ser visible? Carl Jung una vez escribió que las personas harán cualquier cosa, sin importar cuán absurda, para evitar enfrentar sus propias almas. La postergación en muchas formas es esa cosa absurda, una manera de evitar la confrontación interna, una manera de evitar el miedo al juicio, al rechazo o incluso al abandono. Pero cuando comienzas a verla por lo que realmente es, puedes dejar de luchar contra ti mismo. Puedes dejar de tratar la postergación como el enemigo y comenzar a tratarla como una invitación. Una invitación a preguntar qué estoy realmente tratando de proteger y cómo puedo hacer que esa parte de mí se sienta lo suficientemente segura para avanzar. Porque cuando te sientes seguro, no necesitas retrasar. Cuando te sientes aceptado, no necesitas esconderte. Y cuando ya no sientes que ser visto es peligroso, el trabajo se vuelve más ligero. La carga se levanta y comienzas a actuar no desde el miedo, sino desde un lugar de confianza silenciosa que dice, puedo aparecer, puedo ser real y puedo sobrevivir a lo que venga después. Mientras crecemos en ambientes donde nos sentimos juzgados, incomprendidos o simplemente no seguros de ser nosotros mismos, aprendemos algo vital para nuestra supervivencia emocional. Cómo usar una máscara. No del tipo que puedes ver en un espejo, sino del tipo que sientes cuando estás a punto de decir algo honesto y en su lugar dices algo educado. El tipo que aparece cuando quieres compartir tus pensamientos reales, pero los filtras hacia lo que se siente aceptable. Esa máscara es lo que Carl Jung llamó la persona. La persona es la versión de ti que fue moldeada para ser querida, para ser aceptada, para evitar conflictos. Es el yo social, la versión que presentas en situaciones donde ser completamente honesto se siente demasiado arriesgado. Es cómo te mezclas, cómo te mantienes fuera de problemas, cómo manejas tu identidad en un mundo que en algún punto te hizo cuestionar tu valor. Jung
Describió la persona como un sistema de comportamiento que es parcialmente dictado por la sociedad y parcialmente por las aspiraciones del individuo de adaptarse a esa sociedad. En otras palabras, no es falso, pero tampoco es toda la verdad. El problema no es que tengamos una persona. Todos la tenemos. Nos ayuda a movernos por el mundo. Nos permite funcionar en diferentes roles, en el trabajo, en público, con amigos. Pero el problema comienza cuando la persona se convierte en la única versión de nosotros que permitimos que sea vista. Cuando la máscara se vuelve tan permanente que comenzamos a olvidar cómo nos vemos debajo de ella. Y aquí es donde la postergación puede entrar, no como un problema de tiempo, sino como un conflicto de identidad. Cuando la tarea frente a ti demanda autenticidad, presencia emocional, creatividad o vulnerabilidad real, te pide que actúes desde la parte de ti que vive detrás de la máscara. El yo oculto. El yo que una vez fue rechazado o al que se le dijo que se escondiera. El yo que aún no está seguro de si es seguro ser visible. Entonces ahora enfrentas un dilema. La máscara dice, hagamos lo que se espera. Pero el yo más profundo dice, no puedo aparecer de esa manera. Y en lugar de resolver la tensión, tu mente se congela. Te estancas. Retrasas. No porque no quieras avanzar, sino porque estás siendo tirado en dos direcciones. Una hacia la aprobación y otra hacia la autenticidad. Y tu sistema nervioso no sabe cuál es segura. A veces podrías encontrarte trabajando duro, cumpliendo fechas límite, marcando casillas, solo para sentirte completamente desconectado de lo que estás haciendo. Esa es la persona haciendo su trabajo. Estás funcionando, pero no prosperando. Estás presente, pero no vivo en tu trabajo. Y cuando esa desconexión continúa por demasiado tiempo, tu energía comienza a agotarse. Pierdes motivación. No sabes por qué. Y las tareas que una vez parecían factibles, ahora se sienten insoportables. Eso es porque tu yo oculto, la parte de ti que posee tus valores reales, deseos y voz, ha sido excluida. Y cuando esa parte de ti es silenciada por demasiado tiempo, deja de cooperar. Postergas. No porque seas perezoso, sino porque alguna parte de ti se está rebelando contra la vida falsa que has sido forzado a representar. Carl Jung advirtió que quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Cuando miras solo hacia la validación externa, construyes una vida alrededor de la persona. Pero cuando te vuelves hacia adentro, comienzas a reconectarte con el yo detrás de la máscara. Y ahí es cuando algo cambia. Dejas de preguntar cómo puedo ser más productivo y comienzas a preguntar, ¿es esto realmente yo? Cuando postergas, pregúntate esto. ¿Quién estoy tratando de ser ahora mismo? ¿Y es esa alguien que elegí o alguien que creé para sobrevivir? Porque tu yo real podría no querer hacer lo que tu persona te está empujando hacia. Tu yo real podría querer moverse de manera diferente. Hablar honestamente, crear desde un lugar más profundo. Y cuando el yo real no es parte de la ecuación, tu trabajo se vuelve sin vida. Tu energía se aplana y tu motivación desaparece. No porque no te importe, sino porque ya no puedes fingir más. Ese es el costo oculto de vivir solo a través de la persona. Podrías seguir adelante, podrías seguir produciendo, pero no estás conectado con la parte de ti que importa, la parte que siente, la parte que quiere ser vista, no como perfecta, sino como real. Y cuando ese yo más profundo es negado una y otra vez, la postergación se convierte en su voz, su manera de decir, aún estoy aquí, y no estoy dispuesta a ser enterrada de nuevo. Entonces, en lugar de presionar más fuerte, tal vez pregunta qué parte de ti no está siendo escuchada. ¿Qué verdad tienes miedo de decir? ¿De qué máscara estás cansado de usar? Porque en el momento en que permites que incluso un poco de tu yo real entre en el proceso, la parálisis comienza a aflojarse.
El retraso se suaviza y comienzas a sentir tu camino hacia adelante, no a través de la fuerza, sino a través de la honestidad. El trabajo de Jung nos recuerda que sanar no significa convertirse en alguien más, significa volverse más plenamente tú mismo. La persona podría haberte ayudado a sobrevivir, pero el yo oculto, esa parte silenciosa y olvidada de ti, ahí es donde tu vida comienza a sentirse como tuya. Probablemente lo has experimentado más veces de las que puedes contar. Estableces una meta. Tal vez algo pequeño como responder un correo electrónico, o tal vez algo grande como comenzar ese proyecto creativo en el que has estado pensando durante meses. Al principio, hay un destello de motivación, una chispa de claridad. Te dices, puedo hacer esto. Te sientes listo, casi emocionado. Y entonces, sin advertencia, algo invisible te tira hacia atrás. Una pesadez, una niebla. De repente te sientes inseguro, incierto, indigno. Tus pensamientos se vuelven más fuertes. ¿Qué tal si lo arruino? ¿Qué tal si no es lo suficientemente bueno? ¿Qué tal si lo intento y la gente se ríe? O peor, no les importa en absoluto. Entonces, cierras la pestaña, abres tu teléfono, tomas un bocadillo, haces cualquier cosa excepto la única cosa que dijiste que harías. Y entonces entra la culpa. Ahora, además de la tarea que evitaste, tienes que lidiar con tu propio juicio personal. Te insultas, te sientes decepcionado, te preguntas por qué esto siempre sucede. La vergüenza regresa sigilosamente. Y ahora se ha duplicado porque no solo te sientes mal por evitar la tarea, te sientes mal por ser el tipo de persona que evita la tarea. Este es el ciclo de la sombra de vergüenza. Y una vez que lo ves, te das cuenta de cuán profundamente moldea la forma en que te mueves por la vida. El concepto de la sombra de Carl Jung es la parte del yo que rechazamos, suprimimos o negamos. La describió como todo lo que el sujeto se niega a reconocer sobre sí mismo. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas malentienden. La sombra no solo contiene los rasgos obviamente negativos, como la ira o el egoísmo. También contiene vergüenza, y la vergüenza no siempre es ruidosa, no siempre grita. A veces es silenciosa y sutil, a veces usa la voz de la razón, a veces suena como solo lo haré mañana, o no quiero arruinar esto, o probablemente no es tan importante de todos modos, pero el sentimiento real debajo es miedo, es vergüenza, es el sentido profundamente arraigado de que no estás listo, no eres capaz, no tienes permitido ocupar espacio de la manera que secretamente quieres. El ciclo comienza cuando te propones hacer algo que te importa. El mismo acto de avanzar amenaza con traer tu vergüenza oculta a la superficie, y la vergüenza odia la luz. Entonces la sombra interviene y la protege creando evitación. La lógica es simple. Si no termino esto, entonces no puedo ser juzgado. Si nunca hablo, entonces no puedo ser malentendido. Si me mantengo pequeño, entonces nadie verá las partes de mí de las que aún me avergüenzo. Se siente más seguro de esa manera, pero al evitar la vergüenza, solo la alimentas. Sientes alivio momentáneo cuando retrasas, pero el arrepentimiento a largo plazo siempre sigue. Miras hacia atrás en el tiempo que no usaste, las oportunidades que dejaste pasar, los sueños que sigues posponiendo, y eso se convierte en otra razón para sentirte avergonzado, otra razón para esconderte, otra sombra para cargar. Jung advirtió que aquello a lo que te resistes no solo persiste, sino que crece en tamaño. Mientras más evitas enfrentar tu vergüenza, más poderosa se vuelve, y eventualmente se convierte en el filtro a través del cual te ves a ti mismo, tus habilidades y tu futuro. El ciclo no solo te mantiene atascado, silenciosamente redefine tu identidad. Dejas de ver la postergación como algo que haces y comienzas a verla como quien eres.
Solo soy alguien que nunca termina las cosas. Soy el tipo de persona que siempre arruina las oportunidades. Siempre estoy atrasado. Pero nada de eso es verdad. Esas no son identidades, son síntomas, señales. Son la manera que tiene tu psique de decir, hay dolor aquí. Hay una herida que no ha sido vista. Y cada vez que tratas de dar un paso adelante, esa herida se activa. Entonces, ¿cómo rompes el ciclo? No forzándote a empujar a través, no criticándote hacia la acción, sino entrando en conciencia radical, capturando el momento donde la vergüenza se infiltra y preguntando de qué se trata esto realmente. ¿Qué tengo miedo de que la gente vea si termino esto? ¿Qué podría significar sobre mí si realmente tengo éxito? ¿Qué parte de mí aún cree que ser visto terminará en rechazo? Estas no son preguntas para arreglar tu productividad. Son preguntas para liberar tu identidad, porque el ciclo de la sombra de vergüenza no se rompe cuando el trabajo se hace. Se rompe cuando el yo se vuelve seguro. Cuando la versión más joven de ti, la que aprendió a esconderse, comienza a sentir que tal vez, solo tal vez, ya no tiene que esconderse más. Que tal vez el mundo ha cambiado. Que tal vez tú has cambiado y que aparecer no es una amenaza, es un regreso. Jung creía que el viaje hacia la integridad involucra volverse hacia la sombra, no alejarse de ella. Dijo que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Así que aquí es donde comienza el trabajo, no perfeccionando la lista de tareas pendientes, sino entendiendo qué te impide sentirte seguro para actuar. Cuando te notes atascado, congelado, distraído, pausa. No juzgues. Pregunta. Pregunta qué parte de ti tiene miedo. Pregunta qué está tratando de proteger ese miedo. Pregunta a qué historia pertenece. Y entonces, recuérdate, la vergüenza no puede elegir tu futuro. La sombra no puede mantener rehén tu potencial. Tú sí puedes. Y cada vez que interrumpes el ciclo, incluso con ese, un pequeño paso de conciencia, reclamas un poco más de ti mismo. Sales de la vergüenza, integras la sombra y comienzas a moverte no como alguien que está roto, sino como alguien que está aprendiendo a regresar a casa, a su yo real y completo. El momento en que te das cuenta de que tu postergación no es pereza, sino una respuesta protectora, algo comienza a cambiar. Podría ser silencioso al principio, solo una pausa, un segundo pensamiento antes de que entre la usual autocrítica. Pero esa pausa lo es todo. Esa pausa es la conciencia comenzando a atravesar el ciclo automático. Carl Jung dijo, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esa es la esencia de este capítulo. Cuando nombras lo que realmente está sucediendo, cuando te dices, no soy perezoso, tengo miedo, comienzas el proceso lento y poderoso de interrumpir el ciclo de la sombra de vergüenza. No estás arreglando todo de una vez, simplemente lo estás viendo, sintiéndolo, encontrándolo con curiosidad en lugar de crítica. Para muchos de nosotros, la parte más difícil es aceptar que la conciencia es suficiente para comenzar. Nos han enseñado a valorar solo la acción, la productividad, los resultados medibles. Pero la sanación no comienza con el hacer. Comienza con el ver, con volverse lo suficientemente honesto para decir, evito esta tarea no porque sea difícil, sino porque en lo profundo estoy aterrorizado de que pueda mostrar que no soy lo suficientemente bueno. Retraso escribir ese correo, aplicar para ese trabajo, terminar ese proyecto porque toca algo crudo dentro de mí. La parte de mí que aún cree que seré rechazado si aparezco completamente. Esa conciencia puede venir con dolor. Podrías mirar hacia atrás y darte cuenta de cuántos años pasaste creyendo que estabas roto, cuando en realidad estabas protegiendo una parte herida de ti mismo. Incluso podrías sentir ira hacia los sistemas, familias
o ambientes que te enseñaron que tu valor era condicional a la perfección o el rendimiento. Deja que esa ira sea una señal de vitalidad. Significa que ya no estás dormido en el patrón. La conciencia no significa que de repente dejes de postergar, pero ahora cuando lo haces, entiendes el porqué. Puedes dar un paso atrás y decir: esta tarea está activando algo en mí. ¿Qué parte de mí se siente insegura ahora mismo? En lugar de criticarte, comienzas a sostener espacio para esa parte. Así es como lentamente rompes el vínculo entre vergüenza y evitación. No se trata de forzarte a actuar, se trata de gentilmente invitarte a ver. Ver lleva a entender, y entender disuelve el juicio. Cuando dejas de juzgar tu postergación y comienzas a escucharla, se vuelve menos poderosa, menos paralizante, más una señal que una sentencia. Y ese es el comienzo de reclamar tu poder, no a través de la fuerza de voluntad, sino a través del testimonio. No puedes cambiar lo que no puedes ver, pero una vez que lo ves claramente, deja de poseerte. Pasemos al siguiente capítulo y exploremos cómo pequeñas acciones seguras pueden comenzar a construir nuevos caminos neurales, unos basados en confianza, no en miedo. En algún punto de tu vida temprana, hubo un momento, tal vez muchos, cuando ser visto se sintió como peligro, no solo incomodidad, no solo timidez, sino riesgo emocional real. Tal vez hablaste demasiado fuerte, hiciste demasiadas preguntas, mostraste demasiada emoción o expresaste un sentimiento fuerte y alguien reaccionó duramente. Tal vez te avergonzaron, se rieron de ti, te dijeron que te sentaras, que te callaras, que dejaras de presumir. En ese momento, un mensaje fue plantado profundamente en tu sistema nervioso. Si soy visible, seré lastimado. Ese es el niño que ahora estás aprendiendo a reparentar. Reparentar no significa pretender que el pasado no sucedió. Significa encontrar esa parte más joven de ti con la seguridad y calidez que nunca tuvo. Carl Jung escribió que lo más aterrador es aceptarse completamente. Y eso es exactamente lo que este niño dentro de ti necesita. Aceptación radical y consistente, no solo de tu lado silencioso, controlado y pulido, sino de las partes desordenadas, emocionales y expresivas que una vez te metieron en problemas. Cuando aparece la postergación, frecuentemente es este niño oculto jalando los frenos, no porque sea terco, sino porque aún cree que si da un paso demasiado lejos hacia el centro de atención, algo malo pasará. La exposición equivale a dolor. El éxito se siente inseguro. La atención activa el miedo. Entonces esperas, te contienes, dices que no estás listo, pero debajo de todo eso, hay un yo más joven que simplemente quiere sentirse lo suficientemente seguro para existir sin juicio. Reparentar significa aparecer a esa voz con cuidado, no corrección. Es sentarse junto al miedo y decir: sé por qué tienes miedo. Te dijeron que ser demasiado brillante, demasiado ruidoso, demasiado visible, hacía que la gente se sintiera incómoda, pero estás seguro ahora. No tienes que desaparecer para ser amado. No te estás regañando hacia la confianza. Estás consolando la parte de ti que nunca tuvo permitido existir completamente. Y este trabajo no es un momento único. Es diario, cada hora, especialmente cuando estás a punto de entrar en algo nuevo, una oportunidad, un desafío, un proyecto que importa. Sentirás resistencia. Sentirás el antiguo terror de ser visto. Pero ahora, en lugar de empujar a través o cerrarte, puedes pausar, respirar, hablarte de manera diferente. Puedes decir: sí, esto da miedo, pero estoy aquí. Te protegeré. Ya no tenemos que escondernos. Reparentar también significa ajustar tus expectativas. No necesitas volverte intrépido de la noche a la mañana. Solo necesitas volverte un poco más autocompasivo de lo que fuiste ayer. No necesitas enfrentar todo de una vez. Solo necesitas dar un pequeño paso
que demuestre a ese niño interior: mira, fuimos vistos y sobrevivimos. No pasó nada malo. Con el tiempo, estas pequeñas victorias comienzan a reconectar tu sistema nervioso. Empiezas a separar la vergüenza pasada de las decisiones presentes. Comienzas a darte cuenta de que el miedo no significa detenerse, significa proceder con cuidado. Creas un nuevo tipo de seguridad, una construida desde adentro. Carl Jung nos recordó que el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Reparentar es cómo reclamas ese privilegio. Es cómo te das permiso de existir plenamente, de expresarte libremente, de crear sin disculpas. Y mientras más haces eso, menos postergas. No porque te forzaste a ser disciplinado, sino porque te hiciste sentir seguro. Dejaste de hacer de la visibilidad el enemigo. Dejaste de hacer del miedo la señal para esconderte. En su lugar comenzaste a tratarte como alguien por quien vale la pena aparecer. Pasemos al siguiente capítulo y hablemos sobre cómo la postergación comienza a cambiar una vez que dejas de preguntar ¿qué está mal conmigo? Y comienzas a preguntar ¿qué necesito para sentirme lo suficientemente seguro para comenzar? No se trata solo de mentalidad. Se trata de crear un mundo tanto interno como externo, donde tienes permitido aparecer como eres. Eso podría significar trabajar en ambientes que apoyen el progreso sobre la perfección. Podría significar ser honesto contigo mismo sobre qué proyectos realmente reflejan tu voz. La idea de individuación de Jung es el viaje de convertirse en quien realmente eres, no en quien te enseñaron a ser. Tanta postergación desaparece cuando las cosas en las que estás trabajando se alinean con la verdad de tu ser. Ya no te estás arrastrando hacia una tarea, te estás moviendo con ella. Ya no estás actuando, te estás expresando. El objetivo no es aplastar la postergación, es entenderla, escucharla y superar la versión de ti que tuvo que esconderse para sentirse segura. La verdad es que no necesitas ser intrépido. No necesitas estar completamente sanado. Solo necesitas estar dispuesto. La postergación pierde su agarre cuando dejas de esperar a sentirte listo y comienzas a moverte a pesar del miedo. Jung dijo que solo la paradoja se acerca a comprender la plenitud de la vida. Puedes tener miedo y aún así actuar. Puedes sentirte incierto y aún así crear. Puedes ser imperfecto y aún así ser digno de ser visto. Lo que piensas que es pereza, frecuentemente, es un sueño enterrado bajo vergüenza. Una voz que quiere hablar, pero tiene miedo de que nadie escuche. Dale a esa voz una oportunidad. Deja que sea escuchada. Deja que sea desordenada. Deja que sea real. No estás atrasado. Estás sanando. Y cada vez que das un paso, cualquier paso, te estás recordando que el miedo de ser visto ya no está en control. Tú lo estás. Espero que este contenido haya sido valioso para ti. Si esto resonó contigo, no olvides darle me gusta y compartir este material. Me encantaría saber de ti. Deja un comentario aquí abajo y comparte tus reflexiones o experiencias. Gracias por acompañarme en este recorrido.